24 tarde. Informaciones de este sábado 2 de septiembre en TVN, Canal 24 Horas y 24horas.cl con nuestros equipos desplegados revisando las principales informaciones de este día. Claro, estamos a lo largo del país con las distintas informaciones, pero vamos a comenzar con información policial, porque un macabro hallazgo fue descubierto esta madrugada en la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío. En bolsas y en plena vía pública se encontraron las extremidades de una mujer de aproximadamente 30 años. Un hombre confesó ser el autor del crimen y en las próximas horas será formalizado. Fabián Collado con esta y otras informaciones policiales. Fabián. Exactamente, muy buenas tardes muchachos, una situación terrible lo que ocurrió durante las últimas horas ahí en la región del Biobío, en la comuna de Los Ángeles. ¿En qué contexto se genera todo esto? Que es una persona, vecino del sector de Patricio Lynch, con Augusto Almar, que durante esta madrugada verifica que había una mochila y al interior, al abrirla, se percata de que estaban las extremidades de una persona. Por lo mismo es un hallazgo macabro, como ustedes lo estaban comentando, e inmediatamente fueron alertadas las policías al respecto. Carabineros fueron los primeros en llegar al sector, que es una zona céntrica de la comuna de Los Ángeles, y posteriormente la Fiscalía Regional del Biobío determinó que fuera la Brigada de Homicidios de Los Ángeles quien se hiciera cargo de todo esto, con el fin de poder hallar más restos de esta persona y además a poder individualizar a la víctima. Cuando arribó este equipo de la Policía Civil, ahí se percataron, claro, que estaban todas las extremidades al interior de esta mochila que había sido hallada por el vecino del sector, e inmediatamente comenzaron los peritajes especializados de este grupo de la PDI con el fin de poder encontrar algún tipo de ADN y así poder llegar a la víctima. Trabajos que se desarrollaron durante toda la madrugada aproximadamente hasta la llegada del servicio médico legal, cuando retiraron parte de los restos sin vida, entonces que fueron derivados hasta este ente público con el fin de poder realizar la autopsia de rigor, y también realizaron todo un rastreo en los alrededores para poder encontrar las otras partes del cuerpo que todavía no habían sido halladas. De todas maneras, luego de este trabajo de la PDI, se detuvo a un sujeto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Pues bien, revisemos parte de las declaraciones obtenidas durante esta mañana. Alrededor de las 23-25 horas, un vecino del sector de Patricio Lynch, con calle de Almájar, encuentra una mochila la cual en su interior contenía restos humanos, ¿cierto?, correspondientes a una pierna. Posteriormente, Carabinero llega al lugar, gracias al llamado de este ciudadano, donde toma contacto con la Fiscalía de turno, quien dispone concurrencia de la Brigada de Homicidio de la PDI, quienes descubren una segunda pierna, ¿cierto?, al interior de la mochila. Bueno, las declaraciones por parte de Carabineros al respecto, que fueron los primeros en llegar. Ahí, posteriormente, como les comentábamos, la Brigada de Homicidios de Los Ángeles tomó cartas en el asunto debido a que habían sido encomendados por parte del Ministerio Público. Claro, encontraron las otras extremidades al interior o las identificaron netamente tal al interior de esta mochila, y luego de realizar diversas investigaciones que aún han sido reservadas en los alrededores, se toparon con un sujeto de 30 años al cual lo interrogaron y luego de algunos minutos confesó el crimen, confesó ser el autor del homicidio de una mujer de 32 años y luego de su descuartizamiento. Por lo mismo quedó detenido y de hecho durante las próximas horas va a ser llevada a cabo su audiencia de control de detención. Posiblemente, o todo apunta que la formalización de cargos quede pendiente, se solicite la ampliación del plazo de detención con el fin de poder recabar mayores antecedentes, algo que es habitual de todas maneras en investigaciones tan complejas como esta, donde todavía no se ha dado a conocer cuál fue la motivación del crimen, si es que hay un tema de violencia de género, si hay un tema de ajuste de cuentas u otra situación, o un robo, por ejemplo. Es parte de los antecedentes que todavía se mantienen en cautela por parte del Ministerio Público y de la Brigada de Homicidios. Vamos a revisar esas declaraciones. Se recabaron las cámaras y analizaron fuentes internas de información, permitiendo vincular el hallazgo con la denuncia por presunta desgracia a favor de una mujer de 30 años. Con estos antecedentes se logra identificar a un presunto sospechoso, un sujeto de 32 años,
quien fue ubicado en su domicilio en las cercanías del hallazgo, quien ante la contundencia de los antecedentes confiesa y reconoce el homicidio de una mujer de 30 años, a la cual posteriormente descuartiza en 3 partes y abandona estas en diferentes lugares de la comuna. Entonces, la investigación a esta hora de la tarde, fundamentalmente por los detectives de la Policía de Investigaciones, es en realizar más rastreos en los alrededores del centro de la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío, para poder encontrar el resto de las partes del cuerpo que todavía no han sido halladas. Al menos habrían sido en 3 lugares distintos según la declaración que ha entregado el sospechoso, el cual está imputado por el crimen, pero que todavía faltan detalles con el fin de poder esclarecer detalles de esta terrible muerte y además un nuevo caso de descuartizamiento en nuestro país en esta situación en el sur de Chile. Vamos a revisar otras informaciones, nos trasladamos al centro de Santiago, o sea, a la capital netamente tal, pero la comuna de Maipú, donde una patrulla de carabineros fue chocada, pero ¿saben de qué manera? Fíjense que la policía uniformada fue alertada respecto a una emergencia, la cual estaba en desarrollo en Cerro del Sombrero a la altura del camino a Melipilla. Durante estas últimas horas, durante esta madrugada, un vehículo perdió el control, su chofer, y es ahí cuando terminó chocando con un poste de alumbrado público. A raíz de aquellos que inmediatamente llegaron al lugar y cuando se bajaron los uniformados a revisar la situación para poder analizar lo que había sucedido, estos uniformados fueron chocados también. La patrulla sufrió un fuerte impacto por parte de un sujeto el cual provenía de una camioneta. Inmediatamente fue sometido a un alcotest, el cual arrojó resultados evidentes. Se encontraba en estado de ebriedad. Entonces, bajo el anormal estado de interperancia, terminó chocando a los carabineros. Afortunadamente no hubo lesionados a raíz de aquello y vamos a escuchar mayores antecedentes. Bueno, yo saliendo de mi trabajo, esperando que me diera el verde para poder irme a mi casa, vi que se volcó este muchacho con su acompañante. Me paré aquí, me estacioné a prestar apoyo y en lo que va el procedimiento se estacionó el carro policial y llegó otra persona en estado de ebriedad y colisionó con el carro de policía y impactó mi auto igual. Mientras se realizaba un patrullaje preventivo por la comuna, pudimos advertir un accidente de tránsito en camino de Melipilla con Cerro Sombrero. Y en esos instantes, cuando estábamos verificando el estado de salud de estas personas, otro conductor colisiona el vehículo policial, causando daños a este importante medio de carabineros. Bueno, entonces el conductor, el cual se encontraba bajo estado de ebriedad, terminó con algunas lesiones producto del choque de su cabeza con el manubrio y fue derivado hasta un recinto asistencial. Ahí además se le realizó la alcoholemia de rigor y obviamente se está a la espera respecto a la situación judicial de él, si es que va a ser formalizado o no. Nos trasladamos a la comuna de La Florida, donde la policía uniformada detuvo a 2 adolescentes por un violento portonazo que habría ocurrido en la zona de Alto Macul. Carabineros de la 61 Comisaría Pablo Silva Pizarro fueron alertados de todo esto y por lo mismo inmediatamente realizaron cierres perimetrales en la calle Los Recuerdos. Se pudo identificar el vehículo y además interceptar a estos delincuentes, los cuales estaban armados y que al parecer se trataría de una banda organizada. Revisemos declaraciones. Un vecino de nuestra comuna sufrió el robo a su vehículo por parte de 2 personas que lo intimidan con un arma de fuego. Carabineros, al tomar conocimiento, rápidamente alerta a los dispositivos de la población. Se efectúa un cierre perimetral y se logra interceptar este vehículo, logrando la detención de los 2 ocupantes. En estos momentos nos percatamos que estas personas eran adolescentes de 16 y 17 años. Además logramos incautar el arma utilizada para cometer el delito, que resultó ser una pistola balines. Claro, con pistola balines, finalmente estos delincuentes realizaron un violento portonazo, un violento asalto en contra de un conductor en la zona alta de La Florida, donde afortunadamente no hay víctimas que lamentar en este tipo de delitos, que lamentablemente luego de ir la tendencia a la baja, nuevamente hay un alza acá en la región metropolitana, muchachos. Bien, Fabián Collado con toda la información policial, muchas gracias por ese reporte. Buenas tardes. 7 víctimas fatales y una decena de heridos dejó el choque entre un microbús y el biotren en San Pedro de la Paz. ¿Cómo evoluciona el estado de salud de los afectados? Tomamos contacto con Cristian Olivares, que nos cuenta desde la zona. Cristian, buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Continúan las consecuencias de este trágico accidente ocurrido en la mañana de este viernes, pasado las 8 de la mañana, cuando un bus del transporte licitado del Gran Concepción cruzó de manera temeraria la línea del tren sin percatarse que por su derecha ya venía el biotren impactando precisamente el vehículo con cerca de 15 pasajeros, y como consecuencia de este incidente 7 personas perdieron la vida. Durante las últimas horas ya se entregó un nuevo reporte de parte desde la dirección del Hospital Regional de Concepción, enfatizando precisamente el grave estado en que permanecen 5 de los pacientes que permanecen todavía internados en dicho centro asistencial. Estamos en San Pedro de la Paz y en este lugar, en el Liceo Los Andes, donde hace un par de horas fue ingresada hasta acá Claudia Llévenes, una de las víctimas de este accidente y que era profesora de este establecimiento educacional. Fue recibida por sus colegas, por sus alumnos, por los directores del establecimiento, quienes le rindieron su último adiós precisamente donde formó estudiantes, formó personas y que dejó un gran legado. Además, de este liceo, de este establecimiento, falleció Esteban Briceño, quien ya es velado junto a sus seres queridos en Talcahuano. Precisamente pasemos a escuchar las declaraciones del director del Hospital Regional de Concepción, Guillermo Grande Benavente, Claudio Baeza, quien precisamente se refiere al estado de salud de las personas que aún permanecen internadas en el centro de salud el más grande de la región del Biobío, y que producto de este accidente aún permanecen, y todavía hay una persona que se mantiene en extrema gravedad. Escuchemos esas declaraciones. Tenemos 10 pacientes actualmente, 5 de ellos están en condiciones estables, 4 de ellos están graves, y tenemos un paciente que está muy grave, que es el paciente que ha demandado una mayor asistencia en nuestra unidad de cuidados intensivos. En el caso de los menores se encuentran bastante mejor, evolucionaron bastante bien. ¿Ese paciente que usted habla que está muy grave está con riesgo de muerte en estos momentos? Los 5 pacientes graves tienen una condición vital de riesgo, pero este paciente en particular, por la cantidad de lesiones que tiene, es el que mantiene su mayor gravedad. Precisamente acá en el Liceo Los Andes, un ambiente de recogimiento, de mucha tristeza. Desde anoche se hizo una velatón que da los restos precisamente de las velas que fueron colocadas por padres, apoderados, por alumnos, por personal del colegio. Incluso todavía hay una vela encendida, muchos globos precisamente de los colores institucionales. Además está el libro de condolencias, tanto por Esteban Briceño, por Claudia Llévenes. Lo decíamos al principio, mucha tristeza. Los integrantes del liceo recuerdan con mucho cariño, con mucha, además, pero con mucha pena, lo que ha ocurrido en esta situación, en donde la acción temeraria del conductor de este bus de la línea San Pedro de la Costa terminó por truncar los sueños de 7 personas. Recordemos 4 profesores. Se habla de un 5º profesor, pero que en este momento no estaba ejerciendo precisamente labores educativas, sino que ejercía precisamente en un centro de salud, y otras 2 personas. Uno de esas profesores, Bárbara Bustamante, oriunda de Curicó, ya habría sido trasladada precisamente hasta la región del Maule para su velatorio y posterior funeral. Precisamente para tener lo que es el recuerdo de Claudia y de Esteban, el rector de este establecimiento, Misael Valenzuela, conversó con nosotros y entregó su punto de vista, su parecer, luego de esta tragedia que deja más que 2 profesores fallecidos, a 2 personas que son recordadas con mucho cariño, y además que dejan un gran legado en la comunidad educativa, no solo como maestros, sino también como personas. Escuchemos al rector de este establecimiento. Ayer tuvimos acá el profesor Esteban, un profesor muy cercano con los estudiantes. Él era el asesor del centro de alumnos, lo querían mucho. Anoche había mucha gente, le expresaron todo su aprecio, su cariño. Hoy día la profesora Claudia, nos avisan hace poco que iba a pasar también al colegio, una profesora de mucha calidad, de una calidad humana tremenda.
muy optimista, alegre y muy cercana con sus estudiantes. Y precisamente dos profesores que ayer temprano se dirigían desde sus domicilios a realizar sus labores diarias como maestros, como profesores. Otros dos profesores también perdieron la vida que pertenecían al colegio Nahuel Buta, también ubicado a pocas cuadras de este lugar. Precisamente, da nota de Felipe Jara, basándose precisamente en el recuerdo y de quiénes son precisamente estos profesores que ayer, rumbo a sus trabajos, perdieron la vida en este accidente. Fue la reacción espontánea de la comunidad educativa del Liceo Particular Los Andes de San Pedro de la Paz. Apoderados, alumnos y exalumnos comenzaban a llenar de globos, velas, fotos y recuerdos el frontis del establecimiento. Cuando yo iba rumbo ya a mi trabajo me enteré de la noticia y por mi hija también. Ella es la que más está más afectada y aquí hay todos, ahí están sus compañeritos. Fue una noticia que los golpeó a primera hora de este viernes. Mientras a pocos metros del colegio aún continuaban las diligencias por el fatal accidente entre la micro del recorrido San Pedro del Mar y el Biotrin, en la comunidad educativa ya habían recibido la terrible noticia, la muerte de dos de sus docentes. A toda la comunidad, muy afectada. Nuestros profesores eran muy queridos. Yo ya más de 6 años que no estudio aquí y bueno, igual golpe fue fuerte para nosotros. Muy querido el profesor. Igual lo sentimos harto porque es una pérdida, en general es una pérdida que a nosotros lo afecta también. Esteban Briceño de 33 años y Claudia Llévenes de 47 estaban entre los fallecidos del brutal accidente. La noticia caló profundo en la comunidad educativa. Ambos eran docentes. Esteban era profesor de historia, Claudia hacía clases de biología, pero su labor siempre fue más allá y ese es el legado con el que se quedarán sus compañeros. Profesor Esteban, aparte de ser profesor de historia, él también por años ha sido profesor asesor del centro de estudiantes, así que él es muy cercano a nuestros niños y niñas. Muy entregada con todo lo relacionado con el medio ambiente, de tal forma que inclusive el colegio ha logrado tener una certificación de medioambiental de excelencia y siempre ella estuvo liderando para que esto se fuera consolidando. Una tragedia que no solo golpea al Liceo Los Andes. En la escuela Nahuel Buta, también de San Pedro de la Paz, reinaba el silencio. Recién durante la tarde se les había confirmado el deceso de Bárbara Bustamante, de 34 años, y Marcela Díaz, de 51, profesoras de inglés y matemática. De las 7 víctimas que dejó la tragedia, 4 eran docentes de la comuna. Todos iban rumbo a sus trabajos. Quisiéramos manifestar nuestras condolencias a toda la comunidad educativa, a las familias de los 4 colegas que fallecieron el día de hoy producto de un accidente automovilístico. Queremos enviar nuestras condolencias particularmente a sus familias porque sabemos que están viviendo un momento muy doloroso. Nos ha conmovido esta situación, lo que demuestra el gran problema que tiene San Pedro de la Paz desde el punto de vista de la conectividad, los problemas que esto ocasiona en las comunidades educativas, el estrés que esto ha provocado y va a seguir provocando. De inmediato se activó un dispositivo de apoyo en ambos establecimientos. Hay dispositivos respecto al apoyo psicosocial, psicotrauma que vamos a hacer con JUNAEP y también con la Seremi de Salud. Apoyo que será fundamental a raíz de una de las mayores tragedias viales ocurridas durante el último tiempo en el Gran Concepción. Volvemos acá hasta San Pedro de la Paz, en el frontis del Liceo Los Andes. Escenas de dolor, ya los habíamos señalado.
provocado por este accidente por la acción temeraria de parte de un conductor que no tuvo la responsabilidad. Ese conductor hoy en día se encuentra detenido en el hospital regional. Se esperaba que fuera formalizado en el juzgado de garantía de San Pedro de la Paz, pero debido a su condición de salud, finalmente esta condición de imputado será vista por los tribunales en el momento en que pueda ser recuperado desde el hospital regional. Precisaron que debiera volver a ser intervenido quirúrgicamente, ya fue operado ayer viernes y que se espera que debido a su evolución de salud pueda enfrentar la justicia de acuerdo a este accidente que ocurrió ayer y que dejó 7 víctimas fatales, 4 de ellos profesores de establecimientos educacionales de San Pedro de la Paz. Sí, Cristiano, una verdadera tragedia que deja 7 personas fallecidas lamentablemente y 5 personas con riesgo vital, uno de ellos en extrema gravedad, según daba cuenta el director del centro hospitalario. Cristian, vamos a seguir muy atentos cómo se desarrolla también la salud de esas personas que se mantienen todavía luchando por su vida. Muy buenas tardes, Cristian. Gracias, Cristian. Vamos a otro punto justamente donde está siendo velada Elizabeth Soto, que se desempeñaba como conserje de un edificio en Concepción y lamentablemente fue víctima de este accidente mientras regresaba a su hogar. Sí, vamos a tomar contacto desde el lugar con Felipe Jara, que tiene más detalles. Felipe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, nosotros estamos a esta hora acá en San Pedro de la Paz, particularmente en el sector de Michayhue, en calle Michimalongo, donde en este momento están despidiendo, están velando justamente a Elizabeth Soto Orellana. Nosotros queremos agradecer también la amabilidad de sus familiares, de sus amigos, de sus hijos, sobre todo quienes nos han permitido estar y acompañarlos también en este momento, en este homenaje que le están rindiendo en este momento. En la imagen que ustedes están viendo en vivo de mi compañero Bruno Echegaray con un pie de cueca, justamente están rindiéndole un homenaje a Elizabeth Soto Orellana, una de las víctimas que dejó esta terrible tragedia ocurrida ayer en uno de los ingresos a la comuna de San Pedro de la Paz, otra de las historias que deja esta lamentable tragedia. Lo decían ustedes, precisamente Elizabeth, una mujer que sus hijos la destacan como una persona muy trabajadora, que siempre se la rebuscó, en palabras de ellos, para justamente darle lo mejor a sus 2 hijos. Ella, fíjense que ayer, ¿por qué venía de regreso hacia San Pedro de la Paz? Porque ella vive acá, venía en esta micro porque ella venía regresando desde el trabajo. Ella, nos decían sus hijos, siempre trabajó en diversos trabajos, diversos rubros. El último tiempo había estado trabajando en un edificio en Concepción. Ahí, en primera instancia, se estuvo desempeñando como personal de aseo. Pero fíjense que hace un mes aproximadamente a ella la habían ascendido y estaba trabajando como conserje del edificio. Precisamente ayer durante la mañana había terminado su turno y emprendió rumbo hacia su casa acá en San Pedro de la Paz. Lamentablemente, a 10 minutos nos decía su hijo Dayans de llegar a su casa. Lamentablemente, en esta micro fue una de las víctimas de este terrible accidente. Nosotros se lo decía yo, amablemente su familia nos ha permitido, nos ha abierto las puertas de su casa para estar acá en este lugar. Quiero molestar por un minuto justamente a Dayans, su hijo. Tú nos decías, tu madre, una mujer muy trabajadora, precisamente hace muy poco la habían ascendido justamente en su trabajo y bueno, ella como todos los días venía de vuelta a su casa. Sí, efectivamente, mi madre, una mujer trabajadora, hace un mes aproximadamente a la fecha y ha sido ascendida ya a conserje. Ella, como usted bien lo dijo, se desempeñaba como personal de aseo en el edificio donde ella trabajaba, donde fue ascendida a raíz de su mismo desempeño. Y nada, una excelente mujer, una excelente madre, siempre buscó y trató de darnos lo mejor, al igual que mi padre, a mí y a mi hermana. Sí, pues. Ella muy trabajadora, decías tú, siempre buscó la manera de darle lo mejor a ustedes y bueno, ahora la están despidiendo acá también con amigos, familiares. Efectivamente, ella siempre trató de darnos lo mejor, trabajaba hasta en sus días libres, con eso se lo digo todo. ¿Ya? Perfecto, gracias Dayans por estos minutos. Sí. Recordar a los que lo conocen, ¿cierto?, que el día de mañana
en la capilla de Michaihue. Se va a celebrar una misa para ella, ¿cierto?, a las 12:30 de la tarde. Y posteriormente el funeral en el cementerio Parque Concepción a las 14 horas. Perfecto. Le queremos agradecer entonces a Dayance por estos minutos que nos entregó precisamente en la despedida, en el velatorio que se está realizando acá en calle Michimalongo, justamente en donde vivía Elizabeth Soto Orellana, quien lamentablemente se perdió la vida en este accidente fatal que ocurrió en uno de los ingresos a la comuna de San Pedro de la Paz. Precisamente ella venía en esta micro que se vio involucrada en este terrible accidente con el biotren, producto de esta acción temeraria justamente del conductor de esta micro, quien, recordemos, hoy día está en estado grave, internado en el hospital regional de Concepción. En esta situación judicial, recordemos que hoy día se está a la espera de que su estado de salud le permita entonces estar ya a disposición de los tribunales para lo que va a ser su control de detención y posterior formalización de cargos, eventual formalización de cargos que está esperando entonces poder realizar el Ministerio Público una vez que ya esté en condiciones el conductor de poder enfrentar este proceso judicial que tiene que enfrentar precisamente por esta acción temeraria que derivó en este terrible accidente que deja estas 7 víctimas fatales. Una de ellas justamente, la revisamos anteriormente, el caso de Esteban, de Claudia, con nuestro compañero Cristian Olivares. Elizabeth, precisamente, otra de las historias que deja esta terrible tragedia. Lo decían sus hijos, también sus amigos, familiares de Elizabeth, una mujer que siempre se destacó por ser muy trabajadora. Precisamente, ayer cuando venía del trabajo de vuelta a su domicilio, lamentablemente encontró la muerte. Lo último, fíjense que nos decía su hija, con quien también pudimos conversar hace algunos minutos atrás, nos decía que justamente ella, pocos minutos antes del accidente, recordemos que este accidente ocurrió a las 7:55 aproximadamente, ella a las 7:40 alcanzó a hablar con su madre a través del teléfono, se comunicaron, ella nos decía que le alcanzó a decir que se había subido de la micro y se despidieron justamente a través del teléfono, pudieron tener esta conversación en que ella le recordó que se cuidara, que la quería mucho, que la amaba. Fue la última conversación que precisamente su hija Mayra alcanzó a sostener con su madre, con Elizabeth Soto, antes de que ella encontrara la muerte en este terrible accidente acá en uno de los ingresos a la comuna de San Pedro de la Paz. Bien, parte de las historias que deja esta tragedia ahí en San Pedro de la Paz. Felipe Jara, muchísimas gracias, y también a la familia por habernos permitido también conocer parte de la historia de Elizabeth. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Claro, y eso son parte de las historias, Nico, de personas que quizás es lo que más impacta, personas que venían de sus trabajos o que iban rumbo a sus trabajos, habían profesores, estaba Elizabeth que era conserje, personas que se estaban trasladando en transporte público. Y precisamente vamos a tomar contacto ahora con Curicó, donde está siendo velada Bárbara Bustamante, profesora que también falleció en este fatídico accidente. Sí, tomamos contacto con Anaís Castro, quien se encuentra en el lugar. Anaís, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, porque nosotros estamos ubicados justamente en el sector Los Cristales, acá en la comuna de Curicó, donde llegamos hasta el velorio de Bárbara Camila Bustamante Rabets. Ella era una profesora de inglés que llevaba cerca de 15 años viviendo en San Pedro de la Paz. Amante de su profesión, una vocación a la que ella le rendía muchísimo esfuerzo, con mucho cariño. Le encantaba su profesión, los niños con los que ella trabajaba. Justamente nosotros nos movimos a este sector donde ha llegado parte de la familia y los amigos a darle el adiós a Bárbara Bustamante, que ella trabajaba en el colegio en Nahuel Buta, en la comuna de San Pedro de la Paz. Ella estudió en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, allá en Concepción justamente, y ella, como les mencionaba, hace 15 años que residía en San Pedro de la Paz. De hecho, su familia le pedía que si es que se podía volver también acá a estar con ellos, porque obviamente la querían mucho, la extrañaban, pero ella, pese a todo, siempre quiso quedarse en la comuna de San Pedro de la Paz, en Concepción, y justamente nosotros estamos acá con parte de la familia y con Martina Cortés, su hermana menor, con quien vamos a conversar ahora para preguntarle, bueno, tú nos comentabas antes,
primero que nada, lamentamos mucho el dolor y les damos nuestras condolencias a ti y a tu familia. Y bueno, háblame de Bárbara. Tú me comentabas que era una joven llena de sueños. ¿Cómo era ella? Bárbara era una persona muy sencilla, era muy amorosa, era muy auténtica, era muy libre. Mi mamá a veces le decía que era un poco rebelde porque ella le gustaban los tatuajes. Pero ella siempre quería estar en San Pedro de la Paz. Ella nunca quiso irse de ese lugar. Era su lugar, ¿no? Era su lugar, su amado Tropiconce. La verdad es que le gustaba mucho el clima, pese a la lluvia, el viento, el temporal y todo, ella siempre con su Conce. Le gustaba mucho su profesión, era una docente de vocación realmente, amante de sus niños, de los apoderados, de sus colegas, tenía muy buena red de apoyo de sus colegas, una familia realmente. Así que lamentablemente por irresponsabilidades de una persona nos destroza como familia, y lo único que nosotros nos vamos a unir con el resto de las familias de víctimas para exigir justicia realmente a quien le competa en este caso. Claro, y ella, tú me comentabas que iba rumbo a su trabajo, bien temprano. Ella iba rumbo al trabajo, antes de las 8 de la mañana aconteció este accidente, lamentable accidente, un día horrible para nosotros, tuvimos que viajar desde acá de Curicó rápido, nosotros no tenemos familiares en Concepción, somos de acá de Curicó, y fue un viaje sumamente difícil, eterno. Y sin saber nada, no encontraban a Barbarita, a mi Chanchi en ninguna parte, en ningún CESFAM, en el hospital regional, entonces ya de alguna otra forma íbamos pensando lo peor, y cuando ya llegamos a servicio médico legal para saber todo esto, ya de alguna u otra forma estábamos ya como se podría decir asumidos de lo que pasaba, porque no teníamos otra opción. Así que estamos destrozados, estamos destruidos. Acá ha llegado gran parte de nuestra familia que tampoco son de Curicó, nuestra familia es toda de afuera. Y agradecer también las muestras de cariño de la comunidad en San Pedro, de mis colegas, porque soy funcionaria municipal acá en Curicó, y allá en San Pedro también nos demostraron mucho cariño, carabineros también, los apoderados, la comunidad escolar y toda nuestra familia que nos ha venido a apoyar acá en momentos tan difíciles. Perfecto, muchísimas gracias por darnos la oportunidad también de conversar contigo y por permitirnos estar acá. Como te reitero, las condolencias, lamentamos muchísimo lo que sucede. Y bueno, como les comentaba, nosotros estamos justamente acá en Curicó, en la capilla Santa Juanita Fernández. ¿Y cuándo van a ser? El velorio va a ser mañana, a eso de las 2 de la tarde, en la matriz de Curicó, la iglesia. Y luego va a ser trasladada a las 15:30 horas hasta el Parque Tutuquén. Una tragedia que por supuesto ha conmocionado a toda la población y que cobró la vida de esta profesora, de una de los 4 docentes que se vieron afectados, también una de las 7 víctimas fatales que se vieron afectados por esta tremenda tragedia de este choque del biotren con un bus del transporte público en San Pedro de la Paz. Esta mujer de 34 años, profesora de inglés de la Escuela Básica del Colegio Nahuel Buta, que, como les comentaba a nosotros al principio del despacho, era amante de su trabajo, con mucha vocación, donde acá también llegó la familia y sus amigos a despedirla, y donde mañana, como les mencionaba, se va a realizar el funeral en el Parque Tutuquén, acá en Curicó. Sí, Anaís, sumarnos al agradecimiento que tú le entregas a la hermana de Bárbara por haber conversado con nosotros, por permitirnos acompañarlos y darnos su testimonio que permite dar cuenta de la tremenda tragedia que se produjo por la actitud temeraria de un conductor que deja a 7 personas fallecidas y todavía a 5 personas luchando por su vida en el Hospital Regional de Concepción. Anaís Castro, muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Gracias, Anaís. Buenas. 1 de la tarde con 34 minutos, hacemos una pausa, ya regresamos con más informaciones en 24 tarde.
Esta jornada se presentó la campaña Volantín Seguro 2023, encabezada por Enel y la Municipalidad de Santiago. Sí, en la actividad se entregan las medidas preventivas para elevar volantines de forma segura. Tomamos contacto con Francisco Chaparro con más informaciones. Francisco, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nico, Nati, un gusto en saludarlos. Y claro, una iniciativa encabezada por Enel que se realiza cada año y que en esta oportunidad estuvo en conjunto con el municipio de Santiago entregando todas las medidas de seguridad en este primer fin de semana que da inicio a lo que es la celebración de Fiestas Patrias y que tuvo que también tener todos los resguardos, en especial con los distintos juegos típicos, y que el volantín es uno de los más populares entre los niños, los jóvenes y también los adultos. Por lo mismo se eligió como escenario principal el Parque O'Higgins, donde también aprovechando todo el espacio abierto, una de las medidas también que se le decían a los distintos asistentes, tratar de elevar en estos espacios alejados de todo tipo de tendido eléctrico para evitar así cualquier tipo de inconveniente. Uno de ellos hay que cortar el suministro eléctrico, cortando algunos de los cables del tendido eléctrico, como también evitar así que el papel o la madera que forma estos volantines quede completamente incendiado y que también generando distintos inconvenientes a la comunidad. Uno de los puntos que más destacaron fue no utilizar el hilo curado, ya que es una de las inconvenientes que más se repiten cada año, que ha generado algunos cortes en los usuarios que están elevando volantines utilizando este tipo de material, como también en el resto de las personas que se topan en algunas partes con cortes de este hilo en distintos puntos del país y que por lo mismo terminan con algunos cortes en sus manos, también en el peor de los casos algunas extremidades cercenadas. Por lo mismo es que se entregaron todas las recomendaciones correspondientes. También se hace el llamado a usar hilo de algodón, el cual cumple con todas las reglas por parte de las autoridades para así elevar de una forma más segura. Pero pasamos a revisar declaraciones por parte de los protagonistas, tanto los niños como los padres que participaron de esta actividad. Me pareció muy buen evento y cómo nos enseñaron las prevenciones y lo que podía pasar, los incendios y cómo se cortaban las cosas. Pero es súper bueno porque todavía hay hartos niños que siguen utilizando hilo curado y se ha visto varias veces que se cortan, gente que va en moto, gente que va en bicicleta, y eso igual lo mostraron, que hasta el casco se rompe, entonces lo encontré súper bueno. Bien, sí, está súper bien porque hay muchas personas que usan el hilo curado y cortan los cables. Me pareció buena porque nos explicaron de todo un poco, nos dieron volantines y todo eso, y ahora pudimos leer un rato ahí para distraerse. El llamado por parte de las autoridades es a tomar todas las medidas necesarias, elevar en lugares abiertos, eligiendo plazas, parques, evitar estar cerca del tendido eléctrico, para no cortar los distintos cables de alta tensión o cortar el suministro eléctrico a la comunidad. Pero también el llamado era, aparte de los conductores, a estar pendientes del camino, no toparse en ningún momento con hilo curado, que muchas veces se quedan esparcidos restos en distintos puntos de las calles y que también ha generado distintos accidentes. Tenemos declaraciones también por parte del Ceremi de Energía y la alcaldesa de Santiago, Irasis Hasler, que entregaron distintas recomendaciones respecto a elevar de una forma segura. Lamentablemente todavía en nuestro país hay accidentes, incluso accidentes fatales, por el mal uso de volantines, por ejemplo, con el hilo curado o también en lugares que no son abiertos y por tanto que no son propicios para este uso. Es por eso que les invitamos en este mes de septiembre a poder disfrutar, prepararnos para las fiestas patrias y hacerlo con responsabilidad. Nos sumamos, por tanto, a esta campaña Volantín Seguro, a generar los resguardos, las precauciones y a poder disfrutar en comunidad. Nos acercamos a las fiestas patrias y efectivamente es una fecha de conmemoración, de celebración, donde recordamos nuestras tradiciones, una de las más importantes el volantín. Y se puede disfrutar, se puede pasar bien en familia, pero tenemos que evitar accidentes. El llamado es a ser precavidos, a los papás, a los niños, a disfrutar del volantín, pero de manera segura. Sin hilo curado, alejarse de la infraestructura eléctrica y también alejado de las carreteras. Un llamado que se realiza como cada año a elevar de forma segura, evitar el tendido eléctrico, el uso de hilo curado para así celebrar de mejor forma las fiestas patrias y qué mejor manera que aprovechando los distintos juegos típicos, siendo el volantín uno de los más tradicionales, favoritos entre las distintas personas. Claro, pasarlo bien y siempre con precaución. Muchísimas gracias, Francisco, que estés muy bien. Un abrazo. Francisco.
Bien, en la tarde de este viernes, un hombre falleció tras ser electrocutado por un cable del tendido eléctrico en la comuna de Puente Alto. Los cables se cortaron tras la caída de un árbol. La familia y los vecinos acusan una nula respuesta por parte de CGE, ya que todo ocurrió temprano en la mañana y la empresa eléctrica no acudió para realizar el corte de energía. Vamos con todos los detalles que nos entrega hasta ahora María Jesús Chakov. María Jesús, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Nos encontramos en Avenida El Peral, en la comuna de Puente Alto, porque como ustedes mencionaban, ocurrió un lamentable hecho durante horas de la tarde de ayer. Un hombre de 54 años falleció luego de ser electrocutado por un cableado eléctrico que estaba cortado. Lo que ocurrió exactamente fue que cercano a las 9 de la mañana había fuertes ráfagas de viento en la comuna de Puente Alto, en este sector en el que estamos, que provocó la caída de un pino sobre el tendido eléctrico y quedó uno de los cables al descubierto. El hombre llegó en horas de la tarde y falleció. Pudimos hablar con los familiares, escuchemos lo que nos dijeron sobre este caso. Él está trabajando y vino a almorzar, a la hora de almuerzo fue esto. De hecho, almorzó y salió a ver a sus caballos, a despedirse de sus caballos. Le dio comida, agüita, todo. Y salió para acá, para el camino, a hablar con el vecino del frente. Lo cual no se fijó que estaba el alambre ahí porque se cayó el árbol en la mañana temprano. Llamaron todos los vecinos de acá, varias veces llamaron para que vinieran a ver esto porque estaba con corriente y acá hay niños chicos también. Pues no se dio cuenta y topó el alambre con su cabeza, no se dio cuenta que el alambre estaba ahí. Sí, como escuchábamos, como decía la familiar de don Luis Barrios, ellos llamaron durante la mañana, pero no tuvieron respuesta y siguió funcionando la electricidad en el sector. Entonces este hombre casi 5 horas después llegó a almorzar a su casa y salió a ayudar a uno de los vecinos que estaba haciendo unos arreglos acá en el sector. Y en el momento de levantarse chocó con este cable que estaba cortado que le provocó una descarga eléctrica, por lo que falleció en ese momento. También pudimos conversar con carabineros y con fiscalía que nos dio más detalles sobre el accidente. Cayeron varios árboles, de hecho cayó el que está allá arriba, donde tuvo el accidente, que es un tremendo pino, se van a dar cuenta después cuando lo vean, que cayó sobre los cables y vaya para adentro del fondo también cayeron altos árboles, porque el viento fue fuerte. El árbol cayó como a las 8:30, 9. ¿De la mañana? Sí, y el accidente fue en la tarde, fue entre las 1:15 y 25:02, de ahí se fue el accidente. Aquí el culpable es CGE. CGE como una emergencia y la municipalidad igual. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta agua es rural. Y como no se cortó la luz, no vinieron porque la constructora siguió trabajando abajo igual. Y como esta agua es rural, mira la mantención de los árboles. La municipalidad, mira, esta agua pasa allá abajo, en más población, y la municipalidad llega al tiro. Aquí no llegó la municipalidad, no llegó CGE, no llegó Carabineros. Carabineros llegó ¿cuántas horas después? Porque lo llamaron a todos, de las 9 de la mañana. Claro, escuchábamos ahí que los vecinos denuncian que estaba un poco abandonado este sector cuando ocurre este tipo de hechos. También, como comentábamos, pudimos hablar con carabineros y con fiscalía que estuvo acá en el sector. Pasemos a escuchar esas declaraciones. Y según la víctima de testigo presencial del hecho, indica que por el fuerte viento de la mañana, un árbol del interior del domicilio cae hacia la vía pública, cortando con ello los cables del tendido eléctrico. Instantes que llega esta persona a su hogar, venía de almorzar, no se percata de estos cables, lo pasa a hallar con su cabeza y recibiendo una descarga eléctrica. Y producto de ello que lamentablemente tendido aquí en la vía pública. La declaración de testigos, de vecinos del lugar, quienes, según antecedentes preliminares, señalan que dieron aviso a la compañía de este suceso y quienes no habrían respondido oportunamente según los antecedentes que tenemos, toda vez que esto no debemos dejar de ver que este hecho ocurre alrededor de las 9 de la mañana y el suceso del lamentable fallecimiento de esta persona es a las 2 de la tarde. Entonces hubo un transcurso de tiempo bastante amplio en el que esta situación estuvo acá y se mantuvo hasta que nosotros llegamos al lugar.
Un hecho lamentable que ocurrió durante horas de la tarde de ayer viernes en la comuna de Puente Alto, como mencionábamos. Debemos agregar que durante horas de esta mañana los familiares retiraron el cuerpo de don Luis Barrios en el servicio médico legal. En estos momentos se encuentran realizando el velorio en la casa de uno de los familiares para despedir a don Luis Barrios en este lamentable accidente. Claro, María Jesús Chakov, con toda esta lamentable información, muchas gracias por ese reporte. Buenas tardes. Vamos a la región de Valparaíso, donde se encontró un cadáver en roqueríos de Playa Ancha. Personal de la PDI se encuentra trabajando en el caso. Catalina Balboa desde el lugar con los detalles. Buenas tardes, Catalina. Hola, buenas tardes, Nico, Nati. Nosotros nos encontramos en Valparaíso, en la región, con una gran cantidad de informaciones que ocurrió durante esta jornada y también durante las horas de ayer en la región. Primero que todo, con lo que ustedes comentaban y adelantaban, el hallazgo de un cuerpo durante la tarde y noche de este viernes, donde un pescador estaba recorriendo el segundo sector de Playa Ancha, específicamente los acantilados, una labor que él hacía todos los días. Sin embargo, él se encuentra con una bolsa de nylon y también con... también frazadas. Él le llama la atención, se acerca para ver qué era lo que había en ese lugar y luego se percata que era un cuerpo que se encontraba oculto y finalmente da aviso a carabineros, quienes realizan el peritaje, primero el cierre del perímetro para que llegue la brigada de homicidios que hasta ahora está todavía investigando en el sector. Un caso que es muy llamativo, puesto que según nos comentaba la brigada de homicidios, el cuerpo dataría de cerca de 3 semanas y que se halló debido a que este pescador realizó esta ruta y se acercó al cuerpo, una vía que no es muy transitada porque es un acantilado, solamente los que frecuentan generalmente pasan por ahí, pero es muy difícil acceso. De hecho, también hubo apoyo por parte de bomberos que tuvieron que llegar al rescate. Sin embargo, hasta estos momentos todavía no se ha podido sacar el cuerpo desde el lugar, por lo complicado que es la zona. Escuchemos declaraciones por parte de la brigada de homicidios. El hallazgo habría quedado al descubierto el día de ayer, alrededor de las 5:30 de la tarde, en circunstancias que una persona oriunda del sector recorría el borde costero, cuando se percata de la presencia de este cadáver que se encontraba envuelto en frazadas y bolsas de nylon, dando aviso a las autoridades, al Ministerio Público, quien finalmente solicita la concurrencia al lugar de esta brigada especializada. En relación a la identificación, esta será desarrollada por nuestro laboratorio de criminalística, como asimismo por el Servicio Médico Legal de la ciudad de Valparaíso. Hasta ahora la brigada de homicidios está investigando por este cuerpo, como les decía, que databa cerca de 3 semanas y que se está investigando primero el sexo, también la edad, porque esos son los datos que todavía no se pueden recabar. Pero cambiando de informaciones, nos vamos hacia el centro de Valparaíso porque una pelea fue protagonizada por 2 bandas rivales de colombianos y de chilenos, quienes se pusieron a discutir en medio de la avenida Esmeralda, una calle muy transitada también para ubicarlos geográficamente, que es un sector donde hay mucho comercio. Sin embargo, esto fue como eso de las 3, 4 de la tarde, se ponen a discutir con palos también, amenazándose unos a otros, y esto fue la alerta para los mismos locatarios, que tuvieron que cerrar cortinas mucho más temprano de lo que hacen usualmente. Escuchemos parte del ambiente de ese momento que se vivió. Fue muy preocupante, sobre todo para los que pasaban por el lugar. Un hecho que es muy frecuente en este sector, pero de noche. De hecho, los mismos vecinos dicen que el tema de las peleas siempre se presenta en esta plaza que está cercanía de la plaza Aníbal Pinto. Sin embargo, es muy llamativo que haya ocurrido durante esta tarde una pelea que fue muy agresiva. Nosotros conversamos con carabineros también, quienes nos comentaron que no ingresó una denuncia formal para este hecho, solamente se enteraron a través de este video que se viralizó durante las últimas horas. Entonces, el llamado de carabineros es, cuando ocurre este tipo de cosas, avisar inmediatamente al 133 para realizar distintas diligencias de investigación, porque esto puso en peligro incluso a los mismos transeúntes y conductores que se encontraban a esa hora transitando por calle Esmeralda. Y ahora nosotros nos encontramos en Concón, estamos específicamente en la planta ENAP Aconcagua, porque se anunció durante esta jornada que va a haber el lanzamiento de un nuevo depurador. Recordemos que el sector de Concón, también Puchuncaví y Quintero, es una zona roja en la región de Valparaíso por los contaminantes que están presentes en el ambiente, sobre todo
material particulado que ha hecho incluso las intoxicaciones que le hemos comentado en ediciones anteriores de niños, de jóvenes, quienes lamentablemente han llegado a hospitales. Sin embargo, desde ENAP se comprometieron para llevar a cabo un depurador que lo que permitirá es que esas emisiones tanto de particulado, de material particulado, como también de dióxido de azufre ya se reduzcan, y así nosotros conocemos típico de esta planta que emite en este caso un humo, un vapor. Sin embargo, el vapor que usualmente era material particulado ahora será de vapor de agua, porque va a evitar que el material particulado salga hacia el ambiente y así evite todas estas intoxicaciones. Estuvimos durante la mañana, conversamos también con los gerantes de ENAP, quienes están planificando en pie de lo que es el plan de descontaminación que está presente en la comuna de Quintero y de Puchuncaví y Concón por este tipo de situaciones. Escuchemos declaraciones por parte de las autoridades y también del alcalde de Concón respecto a este caso. Es un lavador de gases que recibe las emisiones que antiguamente se emitían a la atmósfera, hoy día entran en esta máquina, reciben vapor de agua y se depositan en la parte baja del depurador y se saca por camiones a disposición a un relleno industrial. Y por lo tanto todo lo que antes se respiraba, hoy día se dispone en forma apropiada, cumpliendo todas las normativas. Y lo que vemos, la fumarola que se ve, es solo vapor de agua limpio que se evapora en el proceso, porque esto tiene calor en su interior. Vamos a hacer un nuevo terminal de Quintero en sus aspectos más importantes. Va a ser un orgullo, hoy día está funcionando y cumpliendo todas las normas ambientales, pero va a ser un orgullo tener un terminal Quintero si todos los permisos son otorgados. El directorio de la compañía ha aprobado ya las inversiones correspondientes, por lo tanto en los próximos 5 años queremos ejecutar aquello, pero repito, necesitamos las autorizaciones y permisos ambientales correspondientes que vamos a solicitar. Y queremos hablar de Concón, de una zona de recuperación, porque efectivamente lo que hemos estado haciendo es un esfuerzo ambiental importante para llevar a Concón a ser una zona descontaminada. Hoy día lo bueno también hay que celebrarlo. Después de varias reuniones durante mucho tiempo con la presidenta del directorio y las autoridades de ENAP, se ha logrado un hito importante, que es la instalación de este depurador. Sabemos que todavía tenemos varios desafíos más y que tienen que ver justamente con el plan de descontaminación ambiental. Y nosotros somos muy exigentes en ese ámbito y lo seguiremos siendo. Y hemos establecido nuestros roles en conjunto con ENAP para que eso dé cumplimiento a lo que la comunidad también requiere. Una buena noticia para este sector, cerca de 70 millones de dólares se invirtió en este proyecto y se espera que pueda ser implementado en otros sectores. Recordemos que también en el año 2013 se incluyó en ENAP Biobío, resultó bien y ahora se implementó en este sector. Como decía también el director de ENAP, probablemente también se pueda hacer un plan para Puchuncaví, porque también está con el problema de la contaminación. Así que esas son las informaciones que han estado presentes en la región de Valparaíso. Nosotros vamos a seguir atentos sobre todo al caso del hombre que fue hallado durante la jornada de ayer en Playa Ancha. Perfecto. Catalina Balboa con la información hasta ahora. Muchas gracias, Cata, que esté muy bien. Nos vemos. Gracias, Catalina. Bien, y más de 2 millones de pensionados se verán beneficiados del aguinaldo de Fiestas Patrias. Este año el monto asciende a 23.000 pesos. Cristóbal Vera con todos los detalles hasta ahora. ¿Cómo estás, Cristóbal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, quedan solo un par de semanas para que comiencen las celebraciones de Fiestas Patrias, lo que significa, como lo decían ustedes muy bien, que una gran cantidad de chilenas y chilenos van a recibir un aguinaldo. Y justamente uno de estos grupos que van a recibir este aguinaldo de Fiestas Patrias son las y los pensionados. Este aguinaldo para este grupo de pensionadas y pensionados se va a entregar junto con la pensión del mes de septiembre, pero atención con esto, ojo, porque estas personas tienen que cumplir con alguna de las siguientes condiciones al 31 de agosto de este año. Por ejemplo, que sean pensionados del Instituto de Previsión Social, que tengan una pensión garantizada universal, la PGU, o también una pensión básica solidaria de invalidez, que sean pensionados del Instituto de Seguridad Laboral o que sean beneficiarios del subsidio de discapacidad, entre otros. Pero claro, una de las preguntas que se hacen muchas personas es cuál va a ser el monto, ¿no?, de este beneficio. Y como bien ustedes lo decían, este beneficio, este aguinaldo para pensionados por las Fiestas Patrias va a tener un monto base de 23.000 pesos, a lo que se le suman 11.900 pesos por cada persona que tengan acreditada
como carga familiar. Y atención también con lo siguiente, porque una gran cantidad de personas van a recibir este beneficio este año. Cerca de 2.900.000 personas, pensionadas y pensionados, que entonces van a recibir este aguinaldo de Fiestas Patrias. Nosotros pudimos consultarle durante esta mañana distintos detalles a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, en torno a este beneficio, a este aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionadas y pensionados. Los invito a que escuchemos esas palabras. Es un aguinaldo que se establece por ley, que asciende a la suma de 23.000 pesos más 12.000 pesos por cada carga familiar sujeta a asignación familiar, y que constituye una ayuda para poder enfrentar en parte, ¿no?, los gastos de las Fiestas Patrias. Este aguinaldo se entrega a más de 2.800.000 pensionados y acceden a él quienes son beneficiarios de la PGU, quienes son pensionados de las leyes laborales. Claro, distintos detalles entonces en torno a este beneficio, que recordemos un punto bastante importante, se va a pagar de manera totalmente automática. O sea, las y los pensionados no tienen que realizar ningún tipo de trámite, ningún tipo de postulación, porque se va a pagar, como yo ya les decía, junto con la pensión del mes de septiembre. Ahora bien, me gustaría llevarlos a otro tema también durante esta mañana que se abordó, que fue abordado por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Me refiero a la reforma previsional, que recordemos ha mantenido esta discusión latente durante los últimos días en torno a este proyecto, el avance de este proyecto que pareciera que hoy se mantiene bastante dilatado y que pareciera también que hoy por hoy no tendría luz verde. Recordemos que durante la semana pasada, de hecho, el Ejecutivo mantuvo distintas reuniones, por ejemplo, con el Partido de la Gente, también con el Partido Republicano, con el fin de poder destrabar la discusión en torno a la reforma previsional, algo que entonces hoy por hoy aún no se logra. Durante esta mañana le consultamos también a la ministra entonces Janet Jara en torno a cuál es la posición hoy del gobierno, y lo que ella nos decía es que desde el Ejecutivo ya han cedido lo suficiente, han cedido bastante para poder avanzar en torno a esta discusión. También aprovechó de criticar a la oposición, acusándola de no ceder en torno a las negociaciones de las pensiones, e incluso lo que decía la ministra Janet Jara durante esta mañana, hizo un llamado a poder flexibilizar las posiciones y también a dejar de hablar desde las trincheras. Nosotros tenemos esas declaraciones, pasemos a escucharlas. No hemos tenido señales desde la oposición en torno a ceder en la negociación de pensiones. Por el contrario, lo que antes decían en torno a que había que derivar un 3% a solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, como son las personas con las que estamos compartiendo hoy día, y un 3% a capitalización individual, ya se les olvidó. Pedir que se reflexione sobre el punto, que se flexibilicen posiciones, que dejemos de darnos gustitos desde cada trinchera y que tomemos con harta responsabilidad este tema. Claro, y también otro punto que reafirmó durante esta mañana la ministra Janet Jara es que, según lo que ella decía, si para la oposición el hecho de que el gobierno ceda se tenga que traducir en que este 6% de cotización extra que propone la reforma de pensiones por parte del gobierno sea enviado a la capitalización individual, que son manejadas, administradas por las distintas AFP, lo que decía la ministra es que eso no va a suceder. Claro, Cristóbal Vera también decía que el diálogo está bien complejo ahí entre el oficialismo y la oposición para llegar a un acuerdo en algo tan importante como las pensiones. Cristóbal, muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Internacional. Revisamos noticias del mundo a esta hora. Ya está con nosotros Sofía Cepeda. ¿Cómo estás, Sofía? ¿Qué tal? Hola, Sofía. ¿Cómo están, Nico, Nati? Muy buenas tardes. Claro, vamos a comenzar hablando de eventos meteorológicos extremos, como se ha hecho habitual, lamentablemente, en distintos rincones del planeta. Pero ahora nos vamos a ir específicamente hasta Asia. Lo que ven ustedes en imágenes muestra lo que ha causado, los estragos que está teniendo por estos días el paso del poderoso tifón Saola en distintos países, con mayor fuerza en China y en Hong Kong. En China, de hecho, para que nos hagamos una idea, las autoridades han evacuado casi 900.000 personas, aunque ya este evento se está debilitando un poco, advierten, después de su paso, que causó también distintas complicaciones allá en Hong Kong, donde de hecho durante varias horas estuvo vigente la máxima alerta de huracán por primera vez en 5 años, una alerta que se ha activado muy pocas veces en la historia allá de Hong Kong. Lo que ven ustedes ahí en las calles muestra los estragos, ¿no? Calles totalmente inundadas,
inundadas, autos también que han quedado totalmente bajo el agua, personas, lo decíamos, casi 1 millón de personas que han debido ser evacuadas allá en China. Los vientos que se registraron respondieron también a las expectativas que tenían más o menos las autoridades que se venían preparando también para este evento y tuvieron una velocidad de más de 200 kilómetros por hora, posicionando entonces a este tifón Saola como uno de los más fuertes que hayan amenazado la región desde el año 1949. Por lo tanto, no es menor lo que está pasando allá en China y Hong Kong. Tenemos de hecho un registro que ha acaparado todas las portadas internacionales que muestra justamente el momento en que una mujer es arrastrada por este tifón. Quiero que pasemos a revisar ese momento y también algunas declaraciones por parte de los residentes de Hong Kong que ven asombrados también el paso de este evento meteorológico. Revisemos. Claro, teníamos entonces ese momento que ha acaparado todas las portadas internacionales de esta mujer, entonces que es arrastrada para dimensionar también la velocidad de estos vientos, lo decíamos, más de 200 kilómetros por hora. Hay algunos residentes, pese también a las advertencias de las autoridades de quedarse en las calles, que luego del paso de los momentos más críticos de este tifón salieron también a las calles allá en Hong Kong para ver cuáles habían sido finalmente los daños y ver ahí de primera fuente cómo habían quedado sus calles, sus barrios después del paso de este tifón. Pasemos a revisar esas declaraciones de los residentes. Estaba salvo a casa, pero escuché de amigos cuyas ventanas se dañaron. Los extractores de aire volaron, no habían fugas y tuvieron que limpiar el agua. Así que quise bajar y echar un vistazo. Sentimos las ventanas de la casa temblar y me preocupaba que el vidrio pudiera quebrarse o agrietarse. Al ver ahora los árboles esparcidos por todas partes, me preocupa que nos podamos lastimar. Sí, Sofía, es impresionante las imágenes, los efectos y, bueno, por ejemplo, el video es para sí. Uno ve que no le pasó nada más allá, digamos, a esta mujer, pero claramente la potencia, las ráfagas de viento, los efectos que también se dieron en árboles caídos, la marea, todo. Sí. Es bien impresionante. No sé también, Sofi, cuál ha sido el análisis por parte de las autoridades en Hong Kong, también China, porque esto se preveía, se esperaba y se hablaba de uno de los más potentes tifones que ha pasado justamente por la región. De hecho, Nico, solo agregar, en muchos medios internacionales, Sofi, también le decían super tifón. Claro, claro. Exactamente, era un tifón muy poderoso, ya se venían preparando las autoridades hace varios días, lo decían, quizás de este tipo de eventos es el más fuerte desde el año 1949, por lo tanto es bien delicado lo que está pasando y que responde también, Nico, Nati, que vale la pena mencionarlo, ¿no? Sobre todo nosotros acá en las noticias internacionales vemos cómo este tipo de eventos meteorológicos extremos se vuelven cada vez más intensos y más frecuentes también, que es lo que según indican también los especialistas responde claramente a esta crisis climática, digo, al calentamiento global, que hace que estos eventos se vuelvan más frecuentes, más extremos también en distintos rincones del planeta. De hecho, por ejemplo, en julio, si ustedes recordarán, informábamos también que cerró como el mes más caluroso del que se tenga registro, por ejemplo, dando cuenta también del impacto que está teniendo este cambio climático. Vamos a ver también cuáles sean las conclusiones que lleguen ahora que terminó agosto también. Las autoridades habían dicho que probablemente estos eventos extremos, estos índices, iban a mantenerse también durante ese mes, por lo tanto tenemos que ver también cuáles son las conclusiones a las que lleguen en esa materia y de momento nosotros les seguimos informando de estos eventos extremos intensos y muy frecuentes que se registran en distintos rincones de nuestro planeta. Y vamos a avanzar ahora en materia del mundo, pero vamos a volver a nuestra región, nos vamos a ir hasta Ecuador. Les queremos hablar de esta crisis de inseguridad que les venimos comentando hace ya bastantes semanas, que marcaron lo que fue la carrera por la presidencia. Recordarán ustedes el asesinato a pocos días de los comicios de uno de los candidatos, de Fernando Villavicencio, a tiros. Y bueno, la situación de seguridad se mantiene compleja allá en Ecuador durante esta semana.
semana. Les informábamos justamente ayer de decenas de rehenes que quedaron recluidos por parte de los reos de distintas cárceles después de que se registraran una serie de motines durante esta semana. Finalmente, hace pocas horas se confirma que estas personas fueron liberadas y que se encuentran también en buen estado de salud. Las autoridades locales informan que se trataba de 50 gendarmes y 7 policías que estaban retenidos en 6 prisiones distintas del país, aunque de momento no hay claridad en cuáles cárceles estaban ni tampoco cuánto tiempo finalmente permanecieron bajo el control de los reos. Tenemos esas declaraciones que llegaban por parte de algunos de los policías cuando estaban retenidos allá en las prisiones. Pasemos a revisarlas. En este momento nos encontramos retenidos en los diferentes centros de privación de libertad a nivel nacional. Asimismo, nuestras familias no saben nada de nosotros, si estamos bien, estamos vivos o muertos. Señores miembros del gobierno, hago un llamado y apelo a la sensibilidad de sus decisiones cuando son tomadas desde un escritorio y miren las condiciones en las que estamos. Claro, teníamos las declaraciones entonces por parte de estos policías que ya se informa que fueron liberados. Unos motines allá en distintas cárceles de Ecuador que iniciaron el martes, según indicaron también las autoridades, producto de que el gobierno llevara adelante una serie de intervenciones, específicamente en la cárcel de La Tacunga, para requisar armas en ese lugar y también en protesta contra una serie de traslados de presos. Todo esto habría sido entonces una respuesta presuntamente, según se investiga, de la banda criminal Los Lobos, una de las más importantes allá en Ecuador. De hecho, esta operación, esta intervención que lleva adelante el gobierno termina con la fiscalización de 49 armas blancas, de 39 celulares, litros, también casi 50 litros de alcohol y también chalecos antibalas. Todo esto entonces desata la indignación de los reos y que llevan adelante finalmente esta detención, esta toma de rehenes por parte de casi 60 gendarmes, policías también. Conversamos ayer nuestro equipo internacional con un analista político allá de Ecuador y que justamente hacía referencia a esto, a que poco a poco la violencia que solía ser habitual en ciudades portuarias como Guayaquil, como Esmeraldas, como Manta, poco a poco se va trasladando también a la capital, hasta Quito, lo cual por supuesto aumenta también las preocupaciones y él habla también de que finalmente estos centros de prisión se han transformado en un lugar sobre el cual el Estado muchas veces no tiene control. Pasemos a revisar estas declaraciones. Las cárceles en Ecuador se han convertido como en cuarteles desde donde operan los líderes de las mafias. Se ingresan armas, se ingresa teléfonos celulares con los que los mafiosos, los jefes de estas bandas articulan sus negocios y en estos operativos todo eso se les dificulta. Claro, Sofía, es bien complicado lo que está pasando en Ecuador porque, como tú decías, esto estaría ligado al asesinato que hubo hace algunas semanas a este candidato presidencial. Se tomaron detenidas unas personas que después los trataron de mover a otras cárceles y esto habría provocado, junto con también estos trabajos que hizo la gendarmería local de allanar algunas de las celdas y recuperar estos equipos, habría provocado esta respuesta por parte de los reos y esto habla de algo mayor. Esto hablaría también del control que hay por parte de bandas de narcotráfico de las distintas cárceles en Ecuador. Justamente una situación que se hace habitual, los motines en cárceles. Justamente hace unas semanas, claro, veíamos una carrera por la presidencia de cara a las elecciones, a la primera vuelta, marcada por esta ola de violencia, no solo por el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial, sino también ataques fallidos contra otros políticos, y también en ese momento se registraban también estos motines en cárceles que hacen parte ya del día a día allá en Ecuador y que ahora resulta finalmente con estos casi 60 rehenes que afortunadamente pasaron por exámenes médicos y y se encuentran, en buenas condiciones de salud. Una situación que de seguro marcará todo lo que viene ahora, porque ya el país se está preparando para la segunda vuelta de las elecciones que va a tener lugar el próximo 15 de octubre, donde se va a definir al sucesor de Guillermo Lasso, quien va a terminar este mandato que, recordemos, fue interrumpido después de que él convocara la figura Muerte Cruzada, donde en medio de un juicio político en su contra por presunta corrupción, él decide disolver
disolver la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo esto implica convocar a elecciones. Vamos a ver entonces quién termina ese mandato. Son dos los candidatos fuertes los que pasaron al balotaje. Por un lado, la candidata del correísmo Luisa González, que pretende, bajo el amparo de Rafael Correa, liderar, establecer este sistema político que lideró durante una década, que gobernó durante una década hasta el año 2017 allá en Ecuador, y quien se va a enfrentar entonces al empresario, a Daniel Noboa, el candidato más joven de solo 35 años, quien se posiciona también con un discurso muy a favor de fomentar la economía, mejorar también la seguridad. Unos comicios que de seguro estarán marcados también por esto, la crisis de inseguridad que vemos allá en Ecuador y que por supuesto les estaremos contando en estas semanas que vienen. Y vamos a terminar ahora la revisión de las noticias del mundo con este nuevo hito que tiene como protagonista a India y esta carrera espacial que cada vez toma más vuelo. Lo que ven ustedes ahí en pantalla es el lanzamiento de su primera misión espacial destinada nada menos que al estudio del Sol. Un hito que, lo sabemos, es un nuevo logro para este programa espacial del país asiático, porque recordarán ustedes que hace pocos días, la semana pasada, ellos se convierten en la primera nación del mundo en alunizar en el inexplorado y codiciado polo sur de la Luna. Se suman a una lista muy acotada de países, a Estados Unidos, la ex Unión Soviética y China también, que eran los únicos que habían llegado a la Luna, pero ellos se suman y van más allá. Llegan a este rincón muy codiciado porque se cree que hay agua congelada en los cráteres de la Luna, y muy poco después de ese gran hito llega entonces este nuevo logro para la India, donde lanzan esta primera misión espacial destinada al estudio del Sol. Una sonda que está llamada Aditya L1 en honor también a uno de los dioses, el dios del sol allá en India, que tiene lugar a las 11:50 hora local desde el estado suroriental de Andhra Pradesh, y que es celebrado también por muchas personas que llegaron a ese lugar para ser testigos de este día histórico, no solo para India, sino también para el mundo. Tenemos parte de esas declaraciones, algunos residentes que estaban disfrutando ese momento. Pasemos a revisar. Me siento muy orgulloso de ser indio y ver que esto suceda. Un reconocimiento especial a todos los científicos que participaron de este lanzamiento al espacio. Tenemos el privilegio de ser indios y presenciar este tipo de actividades de desarrollo en el centro espacial. Así que muchas gracias, estoy muy emocionada. Sí, Sofía, como escuchábamos también en las declaraciones y con toda una participación de la gente ahí de India para ver este lanzamiento, en términos también de lo que ha sido el trabajo de India para ir desarrollándose como un polo tecnológico, no solamente desde lo aeroespacial, sino también desde lo computacional, de las distintas tecnologías. India es un paso más, digamos, en ese fin. Justamente, y tiene también estas implicancias de lo que significa también esta carrera espacial, que ha significado durante muchos años, lo sabemos, pero que muestra también, da cuenta de un estatus, de la capacidad que tiene también allá el gobierno de llevar adelante y con éxito este tipo de tecnología, tener los recursos también para poder financiar este tipo de hitos. Lo decíamos, cuando llegan al inexplorado polo sur de la Luna, se suman a una lista que hasta el momento solamente en todo el mundo incluía 3 países, a Estados Unidos, la ex Unión Soviética y China. Ellos se suman a esta lista y ahora siguen con este vuelo, ¿no? Con esta buena racha, lanzan exitosamente esta misión al Sol, que por supuesto les estaremos contando también sobre los hallazgos que pueda tener. Una misión que va a demorar de hecho 4 meses para llegar a un punto específico, el punto Lagrange, que es un lugar entre el Sol y la Tierra que separa a la Tierra de 1,5 millones de kilómetros de nuestro planeta, y que de hecho Nico, Nati, representa solamente un 1% de la distancia que tenemos. Por lo tanto, el plan es que esta nave esté orbitando durante 16 días la Tierra para, ellos dicen o explican, agarrar velocidad y luego entonces seguir su rumbo hacia esta misión, que claro, va a tardar al menos 4 meses, es lo que dicen, pero que de seguro dará hallazgos muy interesantes que les estaremos contando en los próximos meses. Claro, Sofi, India ya con todo se suma a esta exclusiva carrera espacial que solamente tenía 3 países, y ahora India se suma como un 4.º país con estos 2 tremendos hitos en tan poco tiempo. Sofi Cepeda, muchas gracias por ese informe internacional. Un abrazo, que estén bien.
Vamos a otras informaciones. Se siguen sumando antecedentes al caso Convenios que golpean directamente a la Fundación Democracia Viva. Incluso hay quienes ya están pidiendo la renuncia del ministro Montes como responsable político. Josefa Budnik con todos los detalles. Josefa, muy buenas tardes. ¿Cómo están, Nati, Nico? Bueno, si es así como ustedes decían, finalmente este viernes el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra Carlos Contreras, ex seremi de Vivienda de Antofagasta, y contra Daniel Andrade, el representante, el líder de la cuestionada Fundación Democracia Viva, la fundación con la cual comenzó este caso Convenios que ha golpeado duramente al gobierno, también al oficialismo, especialmente a Revolución Democrática. Una querella que viene justo después de un lapidario informe de Contraloría, en donde el mismo Contralor dijo que era imposible que Democracia Viva pudiera devolver los montos al gobierno. Como ustedes escuchaban, un caso, un escándalo político que incluso le costó el cargo de ministro de Desarrollo Social al fundador también de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, quien fue duramente cuestionado hasta que finalmente renunció. Algo similar está ocurriendo ahora en que la oposición está pidiendo la renuncia del ministro Montes luego de estos antecedentes que se suman al caso Convenios. Pasemos a escuchar las palabras de los parlamentarios. Si las querellas hacia las personas involucradas en el caso de Democracia Viva se empieza a repetir en otras partes del país con otras fundaciones, obviamente debería haber una introspección del jefe máximo del servicio, que es el ministro Montes. El ministro no puede haber estado en el cargo y no haber sabido lo que estaba pasando de Arica a Punta Arenas en uno de los casos de corrupción más grandes que hemos tenido en este país. Resulta ya exagerada la persecución que se ha hecho contra el ministro Montes. Yo creo que acá no hay ninguna razón para que él deba renunciar. Él ha exigido todas las responsabilidades posibles, ha tenido un rol clave en aquello, y me parece que es bastante de mal gusto seguir majaderamente con un tema que no tiene la relevancia en este momento, que está por las vías legales, como bien el Consejo de Defensa del Estado y la Contraloría lo han hecho, y que no han delimitado la responsabilidad en el ministro, así que me parece que no es correcto andar pidiendo cargos en este momento. Claro, escuchábamos ahí a los parlamentarios que se referían a este tema, y atención porque la oposición también ha apuntado a que por qué el Consejo de Defensa del Estado se querelló contra los involucrados en el caso de Democracia Viva y no el gobierno. Una crítica a la cual hoy la ministra Vallejo respondió y dijo que esta judicialización le correspondería al Consejo de Defensa del Estado y no al gobierno. Sin embargo, ellos apoyan y defenderán todo lo que sirva para poder esclarecer los hechos, ¿no? Aquí en torno al caso Convenios. Pudimos también conversar con el ministro Montes, quien se refirió a estas peticiones de renuncia de parte de ya parlamentarios de la oposición. Pasemos a escuchar al ministro cuestionado. El seremi de Antofagasta está hoy día procesado, está acusado de fraude. Bueno, eso lo verá la justicia, yo no me corresponde opinar sobre eso. Y hay varias otras personas que hemos hecho acciones para que restituyan los recursos, no solo en Antofagasta, porque hay personas que no han cumplido las normas y tienen que restituir los recursos. No, yo no voy a renunciar, lo he dicho una y otra vez. Yo voy a cumplir la labor mientras el presidente me encargue las tareas que estoy desarrollando. Yo no voy a renunciar, dice ahí el ministro de Vivienda, Carlos Montes, muy tajante, muy serio al decir esto, al confirmar que no va a renunciar. Veremos también cómo se va desarrollando esto. Nati y Nico, como les comentaba, un caso Convenio, el caso que comenzó con Democracia Viva, que ha seguido sumando antecedentes y capítulos hace ya varios meses, y veremos finalmente cómo termina esto, ya que el Consejo de Defensa del Estado finalmente se querelló contra una de las fundaciones involucradas en el caso Convenios. Queda para largo, eso es bastante claro, Josefa. Josefa Budnik con la información, gracias, que te vaya muy bien, nos vemos. Gracias, Josefa. Bien, y cuando son las 14:25 de la tarde hacemos una breve pausa y ya seguimos con más informaciones, no se vayan. Y comenzamos septiembre y en la comuna de Vitacura se está realizando la inauguración del evento Chile Lindo. Claro, actividad que marca el inicio del mes de la patria con bailes y juegos tradicionales. Francisco Chaparro está en el lugar, nos cuenta y nos muestra. ¿Cómo está, Francisco? ¿Qué tal? Hola, Francisco.
Un gusto saludarlo, Nico, Nati, así es. A 2 semanas de que comiencen oficialmente la celebración de Fiestas Patrias en Vitacura, todo esto se adelantó ya que para este 12 y 13 de septiembre en el Parque Bicentenario ya se siente todo ese ambiente dieciochero, el olor a asado, las cuecas también ya son una tradición y por lo mismo estamos con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, para que corte la cinta y así dar oficialmente inicio a toda esta celebración dieciochera. Ahí vemos el corte oficial de la cinta dando inicio a lo que es el Chile Lindo, para conversar también un poco con la alcaldesa que nos cuente un poco de esta actividad que ya es una tradición para todos los vecinos. Bueno, estamos muy contentos porque aquí en Vitacura estamos dando inicio a las celebraciones del mes de la patria y lo estamos haciendo un fin de semana, sábado y domingo, para toda la familia con diversas actividades. La verdad que la van a pasar muy bien, así que los invitamos a venir. Cuéntanos un poco en qué van los valores, las actividades son gratuitas también, tiene un costo la entrada. Bueno, el costo de la entrada son 10.000 pesos, pero los menores de 12 años entran completamente gratis. Y aquí hay actividades, show, actividades infantiles, lo pueden pasar muy bien. Así que por favor vengan desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas. Muchas gracias, alcaldesa. Ahí escuchábamos la voz por parte de las autoridades y vamos a recorrer un poco todas las atracciones que se tienen disponibles para los vecinos aquí en lo que es el Parque de Vitacura. También aprovechar de conversar un poco con la gente para ver cuáles son sus estaciones, el inicio de lo que son las celebraciones dieciocheras. Pero por favor, tu nombre. Javiera. Javiera, si nos puedes comentar un poco qué se siente, ya que se adelanta la celebración del 18 de septiembre acá en Vitacura. No, está bacán, porque además que sea algo como un par de semanas antes, nada, es como calentar motores, además que justo en la fecha del 18 uno como que tiene otros panoramas más familiares, así que está muy entretenido venir para acá. Comida rica, increíbles artistas, hoy día está Vicente Cifuentes, Los Marujos, así que no, buenísimo, excelente panorama, para los niños, bacán. Ideal para compartir con la familia, con quienes vienen, hasta qué hora piensan quedarse. Sí, ideal para compartir con la familia. Yo pretendo quedarme todo el día. Creo que el panorama está así para estar todo el día. Así que no, bacán. Muchas gracias. Seguimos recorriendo aquí un poco lo que son los distintos stands de comida. Podemos ver que en el escenario hay música ambiente tradicionales para ir poco a poco calentando motores con los que son estas tradiciones dieciocheras. Si es que nos puede ayudar un poco, por favor. Si es que nos dan un minuto, por favor, para conversar. No quieren un poco vergonzosa la gente aún aquí en lo que son todas las celebraciones que se están realizando en el Parque Bicentenario de Vitacura, donde ya en pleno inicio de septiembre se está comenzando ya a celebrar todos los que son las fiestas patrias. También es que podemos hablar un poco con los vecinos, ¿qué les parece? No, yo no, gracias. Él le gusta. No me gustan las cámaras. Bastante tímida la gente de momento, no quieren entregar sensaciones, también ya están todas las comidas típicas, podemos ver que muchos de ellos están consumiendo empanadas a los locales de ventas, los distintos stands que han dispuesto para todos los vecinos de Vitacura. La entrada, eso sí, cuesta 10.000 pesos, donde también se puede disfrutar de distintos anticuchos, también terremotos a 5.000 pesos, también cerveza sin alcohol, empanadas también a 5.000 pesos, dependiendo de distintas variedades. Los anticuchos que tienen un valor de 10.000 pesos son parte de las ofertas que tienen para los vecinos en esta celebración de 18 de septiembre que se adelanta 12 semanas. Sí, Francisco, estábamos viendo ahí algunos de los precios, los nombres creativos también de la fonda, Nico. Es una tradición republicana los nombres de las fondas. Ahí está la fundación. La fundación. ¿Por qué será? Sí, pero tenía buenos precios, parece, Francisco. Ahí estábamos viendo las ofertas, las empanadas, todo lo que se estaba ofreciendo. Y bueno, están dando inicio entonces a la celebración para lo que algunos es el mejor mes del año. El mejor mes del año. Gracias, Francisco Chaparro, ahí desde la comuna de Vitacura. Y nos trasladamos en el mismo tono a la región de Coquimbo porque vuelve en gloria y majestad la fiesta de la Pampilla, donde las familias ya están demarcando los terrenos para celebrar esta fiesta. Claro, vamos a tomar contacto, ya la vemos en pantalla con Stephanie Rojas, que tiene toda la información respecto a cómo se va a celebrar este nuevo 18 ahí en la Pampilla. Stephanie.
Hola, ¿cómo están? Nicolás, Natalie. Tal como ustedes decían, nos encontramos en la Pampilla de Coquimbo, donde ya se empiezan a preparar con todos los vecinos de la comuna Puerto, porque como pueden ver, ya los terrenos están demarcados. Esta es una de las tradiciones, venir, por ejemplo, con sus carpas y quedarse durante todos estos días. Y, por supuesto, la gente ya, faltando 2 semanas, han comenzado a venir sus terrenos e incluso, como pueden ver en imágenes en vivo de Matías Pizarro, los dejan marcados. Por ejemplo, acá pueden ver familia Aguirre dejó su terreno marcado. También ahí familia Jorquera, también familia Cerda, por ejemplo. Acá les cuento un poco para que tengan el contexto. Los terrenos año a año las familias vienen y no tienen una medida. Ellos pueden elegir, por ejemplo, sus medidas y es por lo mismo que también toman estos terrenos con tanta anticipación y los marcan de la manera que a ellos más les acomode. En algunos casos también, por ejemplo, algunos prefieren, como ven ahí, marcarlos con tiza, otros en cambio prefieren ahí directamente en alguna piedra y son casi siempre las mismas personas que se encuentran cada año, son los mismos vecinos, por ejemplo, o personas de diferentes familias que ya se conocen y que ellos mismos cuidan sus terrenos. Por lo mismo nosotros decidimos dar una vuelta también para ver, como les decía, ya a 2 semanas hay gente que ha llegado e incluso algunos dicen, vinimos a cuidar nuestros terrenos, aprovechamos también de compartir un almuerzo acá en familia, así que vamos a pasar a revisar algunas de las declaraciones de los vecinos de Coquimbo que ya están disfrutando con todo en esta previa de Fiestas Patrias. Pasemos a revisar. Es como una ansia ahora de venir, por eso yo estoy de junio que vine a trazar mi terreno, en junio. Son las mismas familias, vienen a marcar con, como te digo, con un mes de anticipación, todo, marcan todo y es esfuerzo. Ya está marcado, ya estamos listos. Esperando, hacíamos 4 años que no veníamos, así que ahora con todas las pilas puestas. Bueno, aquí nosotros los traemos todo. Me habían dicho que la casa la traemos hacia acá. Todo lo que uno tiene en la casa trae cocinas, las camas. Como comentaba, también hay uno de los vecinos, en días más ya se vienen con todo, tienen sus carpas, traen algunos sus cocinas, sus camas y también destacar que tras varios años sin realizar esta popular celebración, en este caso también se están realizando algunos trabajos tanto en materia de seguridad como de infraestructura y actualmente también se invirtió en un proyecto que cuenta con una inversión municipal de 300 millones que está dividido también en mejorar el cierre perimetral del ingreso a la Pampilla, que considera, por ejemplo, construcción de pilares de hormigón, también instalación de rejas, pinturas, luces y en paralelo también se está trabajando en el pórtico de ingreso y salida de vehículos. Una celebración que partirá el día 16 con show también. El 16, por ejemplo, va a estar Noche de Brujas, 17 Iyapu, 18 de septiembre Miriam Hernández, 19 Bombo Fica y qué personajes y el 20 de septiembre Zumba Le Primo y los Vikings 5. Como les decía, la gente entonces está llegando y también el alcalde está muy contento con esta previa que se está haciendo de Fiestas Patrias, así que vamos a pasar a revisar lo que él nos indica también cómo se están preparando los últimos detalles ya a días de celebrar la Pampilla de Coquimbo. Nosotros también como organizadores estamos tratando de dejar todo bien aceitadito para ya inaugurar el día 15 el retorno de la fiesta después de 4 años. Mucha gente ya está con sus terrenos marcados, ya hay gente que está preparando, haciendo todos los arreglos para irse durante una semana, hay personas que están 2 semanas allá y por supuesto que queremos dejar todo bien para poder recibir a las familias coquimbanas y a los miles de turistas que también nos visitan en esa temporada. Una actividad entonces que se espera que sea exitosa, se están preparando los últimos detalles y también recordar que el diputado Daniel Manucheri confirmó que el gobierno va a enviar un proyecto de ley para que el 20 sea feriado también para que las familias puedan disfrutar más días acá en esta importante celebración que se dice que es una de las fiestas más grandes de Chile. Así que todos invitados del 16 entonces hasta el 20 de septiembre para venir a disfrutar de todo lo que le ofrece la región de Coquimbo, sobre todo en esta Pampilla. Una tradición para entonces todas las personas de acá del sector y quienes lleguen también desde todo el país. Desde aquí nos despedimos y, como les digo, los dejamos a todos invitados. Muy buenas tardes. Sí, Stephanie, la motivación de los vecinos ahí de la Pampilla que desde junio estaban marcando los terrenos. Stephanie, muchas gracias por esa información. Buenas tardes. Gracias, nos vemos. Y nosotros hacemos una pausa, ya regresamos con más de 24 tarde.
24horas.cl. Ya estamos de vuelta para contarle que ya viene una nueva edición de la Fiebre del Memo en el Club Hípico de Santiago, un evento que contará con una completa cobertura de TVN a través de sus distintas plataformas. El festival de cumbia más grande del país será transmitido por la pantalla abierta y también por TVN Play, YouTube y Twitch. Además, los fanáticos y fanáticas pueden votar por su artista favorito en la plataforma Elige TVN, así que todos invitados para seguirlo también a través de nuestras pantallas en minutos, porque nos vamos aquí de 24 tarde. Nos vamos, que tenga un buen sábado y disfrute de la Fiebre del Memo. Nos vemos, chao, buen sábado. Con el auspicio de Súbete a tu próximo Jabal, hemos presentado 24 tarde.